Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Este libro registra el tercer regreso del pueblo de Israel a su tierra, a Jerusalén, a reconstruir los muros. El libro hace mucho énfasis en la recuperación espiritual, en la consagración a Dios y en el volverse a la palabra de Dios. Hay un personaje maravilloso que se llama Nehemías, es autor también del libro. Nehemías, leímos en el capítulo que él trabajaba como copero del rey. El rey se llamaba Artajerjes y este rey era el rey del imperio medo-persa o del imperio persa. Nos cuenta el relato que Nehemías escucha que regresan su hermano y otros que estuvieron en Jerusalén y pregunta por ellos. Como cuando nosotros preguntamos, cuando alguien va de nuestras familias o a México, los que viven en México, o cuando alguien va a Colombia, y preguntamos, ¿y cómo estaba Colombia? ¿Y cómo viste México? Igual, Nehemías hace esta pregunta y dice, ¿cómo encontró Jerusalén? ¿Y cómo encontró a los que ya han regresado a la tierra? Y su hermano le da una respuesta. Y la respuesta no fue una respuesta muy alentadora. Cuando él recibe la respuesta de su hermano, le cuenta que estaban en gran mal, que los muros estaban caídos y todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces en Jerusalén. Nehemías tiene características importantes cuando un hombre tiene este tipo de características, llega lejos. Cuando una mujer trabaja en este tipo de características, llega lejos. Fuera del temperamento, hay cosas que nosotros podemos trabajar. Entonces, Nehemías regresa y obtiene un permiso del rey Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero él no solamente empieza a reconstruirlo, sino que él analiza bien cuando escucha que su tierra está en deshonra, que los muros estaban en ruinas y que la gente estaba como en otro mundo, muy apartados de Dios. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías hace una oración, pero él intercede ante el rey y ese rey le autoriza moverse a reconstruir los muros y le da recursos y todo el asunto. Si usted lee capítulo 2 lo va a encontrar y le permite gobernar por 12 años Jerusalén en ese regreso. Él era el copero del rey, era un hombre muy importante en la vida y en el desarrollo del imperio persa, en la vida del rey del imperio persa. Pero él le da autorización de ir a trabajar en la tierra de Jerusalén. Nehemías es un modelo precioso, es un modelo que se caracterizó primero, vamos a irlos nombrando, primero por su sabiduría, diga sabiduría. Fue un hombre sabio, importante. Para ser el copero del rey tendría que haber muchos dones para que él pudiese estar tan cerca, convertirse como en esa mano derecha y ese protector de la vida del rey Artajerjes. Era un hombre con valores, con principios muy elevados. A ver, valores muy elevados. Su integridad era impecable. Aprendíamos en el seminario que estuvimos que la pregunta que nos hacían era que era un hombre confiable. Entonces hoy nos preguntaban, ¿usted es confiable? Entonces uno dice, sí, yo soy confiable, pero cuando dan todo el análisis para poder ser confiables, implica todas las áreas, el área económica, el área como esposo, como esposa, la administración del tiempo, si a usted se le puede dar la cartera de la iglesia porque usted no está robando a Dios, y todas esas cosas nos decían. Entonces es confiable, era un hombre de integridad impecable. Tenía una fe firme. ¿Qué tenía? Una fe firme. Y por su compasión
con los oprimidos. Una característica que debemos tener todos los cristianos, porque es eso que nos muestra Jesucristo. Jesucristo tuvo compasión por el necesitado. Jesucristo tuvo compasión por el que estaba en pecado. Jesús tuvo compasión todo el tiempo. Es una de esas que tenemos que pedirle a Dios que nos llene de compasión por el necesitado. Solamente si nosotros tuviésemos esa característica, este lugar ya no cabría la gente. Amén. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Compasión por el necesitado. Tendríamos ya que hacer 2, 3 servicios o comprar un lugar muy grande, porque la compasión hacia el necesitado nos lleva a llevarles las buenas nuevas y a participar de lo que Dios tiene en nuestras vidas y compartirlo con ellos. Amén. Entonces, Nehemías tenía esta característica, compasión por los oprimidos, y algo que le sobresalía importantísimo tenía un liderazgo. Era un hombre con dones de liderazgo y de organización. Yo creo que todos, donde Dios nos ha puesto, tenemos nuestro liderazgo. Si usted es el papá en casa, usted tiene un liderazgo en casa. Si usted dirige algo en su empresa, así sea un equipo pequeño o muy grande, usted tiene liderazgo. Todo donde Dios nos ha puesto, ejercemos liderazgo sobre ciertas personas y les ayudamos a desarrollar actividades, a desarrollar proyectos. Y hay liderazgo. Hay gente que dice, ay, no, yo no tengo liderazgo. Yo pienso que todos tenemos una medida de liderazgo para salir adelante en nuestras vidas. Amén. Entonces diga, yo también tengo liderazgo. Amén. Entonces, y organización. Si es muy desorganizado, pues hay que aprender a organizar y hay que aprender a ejecutar todas esas técnicas de organización. Nehemías tenía todo eso. Entonces, él gobernó durante 12 años allí en Jerusalén. Después de que construye el muro, gobierna durante 12 años. Y fue un gobierno extraordinario, fue un gobierno de gran prosperidad, porque él permaneció siempre siendo justo, humilde y sin avaricia. A ver, ¿cuáles fueron? Justo, humilde y sin avaricia. Otra vez. Justo, humilde y sin avaricia. Y abnegado e incorrupto a pesar de su poder. ¿En qué bregamos tanto en Latinoamérica? Ahorita vamos a tener elecciones y no sabemos por quién votar, porque la corrupción nos tiene atrapados. Entonces, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos un momento. La va a hacer conmigo. A ver. Señor, yo necesito que las características que le dieron éxito a Nehemías se transfieran a mi propia vida, para lograr mi pleno potencial y llegar a ser todo lo que Dios ha querido que yo sea. ¿Ven? Unas características, esas características llevaron a Nehemías a tener éxito en la tarea de emprender la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, en esa transición o en ese mover del gobierno de Artajerjes a llegar allí a Jerusalén, Dios lo usa de una manera especial porque había un propósito divino en este varón. Dios también tiene propósitos divinos en nosotros. De hecho, me encanta en Juan capítulo 1 dice que hay una voluntad divina sobre Dios para nuestras vidas. Y para nadie es la excepción. Dios tiene algo especial para nosotros. Amén. Solo necesitamos despertar un poco. Si estamos muy quietos, necesitamos despertar, trabajar en esas áreas para alcanzar lo que Dios tiene para cada uno. El libro de Nehemías tiene una característica que tengo que resaltar, y es que fue usado para un avivamiento en el pueblo de Israel. La condición espiritual en que estaba el pueblo de Israel era muy mala, no había nada, no se estaba ejecutando nada.
la situación económica era complicada también. Todas las áreas del pueblo de Israel en Jerusalén estaban como en ruinas. De hecho, Jerusalén es una ciudad, tenemos la ciudad, ok. Jerusalén es una ciudad que está rodeada por un muro. Uno va a Jerusalén y tiene toda rodeada en un muro de piedra y hay puertas específicas para entrar. Entonces, cada puerta tiene un nombre específico y eso fue lo que hizo Nehemías, ir a Jerusalén y restaurar puerta a puerta que estaban caídas. Cuando las puertas de Jerusalén estuvieron caídas, entonces ocurre algo. Es como que usted se acuesta en su casa y no tiene puerta. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente usted que se va a dormir con su familia, pero su casa no tiene puerta? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se acuesta usted? Se va a dormir con nervios, ¿verdad? Inseguro. Nomás que la chapa no sirva bien, ya uno como que no duerme, ¿no? ¿Cierto? Pues Jerusalén estaba insegura. Jerusalén estaba desamparada. Jerusalén estaba triste. Y todas esas cosas le ocurrían a Jerusalén. Entonces, cuando hablamos del libro de Nehemías, hablamos de avivamiento, de restaurar, de renovar, de empezar algo nuevo. Y a Dios le gusta que nosotros como hijos de Dios pensemos de esa manera. Él no quiere, Él de hecho nos dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, el Señor le gusta que nosotros trabajemos en la restauración. Pero la primera área que Él quiere que restauremos es para poder tener un avivamiento. Yo digo un despertar del Espíritu de Dios en nosotros, porque ese avivamiento no nos lo da nadie. A veces decimos que Nehemías tenía una gran motivación. Sí, Nehemías se caracterizó porque estaba motivado, pero ojo, no motivado por otro hombre, como escuchamos hoy muchos motivacionistas, ¿no? Y haga, y usted va a vender, y usted va a alcanzar, y solo invierta, que eso es así como que fácil. No, ese tipo de motivación no era la que tenía Nehemías. La motivación que tenía Nehemías era por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Qué era? El poder del Espíritu Santo que estaba en él. Esa es la motivación correcta en nuestras vidas. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él nos guía por el camino correcto a alcanzar el plan divino que Dios tiene para nosotros. Pero la motivación es importante, ser positivista, eso no digo que no, pero igual, la importante es el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Diga, yo tengo al Espíritu Santo. Pareciese que se nos olvida que tenemos a la persona del Espíritu Santo, quien es el restaurador por excelencia. Cuando hablamos de restaurar las mujeres en sanidad interior, ese trabajo no lo hace un pastor, no lo hago yo, lo hace ¿quién? El Espíritu Santo, cuando la persona le permite entrar a su corazón y trabajar esas áreas. Las trabaja es el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos anhelar la restauración de nuestras vidas. Necesitamos pensar y evaluar nuestras vidas a nivel personal. Ya lo hemos hecho en grupos a nivel de iglesia, pero ahora necesitamos mirarnos a nosotros y a nivel personal poder evaluar y preguntarnos como preguntó Nehemías. Nehemías hizo una pregunta: ¿cómo está el pueblo judío y Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo judío y Jerusalén? Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, Él la hizo por Jerusalén y tuvo una respuesta que lo hizo reflexionar. Hoy nosotros podríamos hacernos esta pregunta. De hecho, la hago esta mañana o esta tarde, y es: ¿cómo está su vida personal? ¿Cómo está su vida familiar? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su educación? ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo están sus inversiones? ¿Cómo
su trabajo, es cómo estamos realmente. Y nos cuesta reconocer, y estoy segura, porque yo le decía, Señor, ya muchos hemos escuchado este mes esto. Me dice sí, pero les falta algo, y es actuar. ¿Qué nos falta? Me gusta esto de Nehemías. Nehemías escuchó la respuesta como estaba el pueblo de Israel, los judíos y Jerusalén, y él escuchó la respuesta que le dio su hermano. Y él tuvo una reacción. La primera, escuchó y lloró. Su corazón se entristeció. Pero dice que él lloró. Pero él no se quedó llorando. A ver, muchas veces nos quedamos llorando, ¿cierto? Ay, un ejemplo, perdimos algo, perdimos un negocio. Ay, yo perdí, yo ahí me quedo llorando, y ahí me quedo por años ahí lamentándome, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que perdí. Y Dios no quiere que nos quedemos llorando. Sí es importante llorar porque nos lleva a la reflexión profunda de cuál es nuestro estado. Pero una vez él lloró, dice que oró. ¿Qué dijo? Dice la Biblia, ahí el capítulo que leímos lo dice. Dice, oró, pasó del llanto, del estar compungido, de ver la circunstancia en que realmente vivía su pueblo, su generación allá en Jerusalén. Y después de eso, buscó al que tenía la solución para levantar los muros de Jerusalén. ¿Quién tenía la solución? La encontró a través de la oración en Dios. ¿En quién? En Dios. Entonces, después de llorar, ora a Dios. Y después de orar hizo otra cosa, ayunó. Trabajó en el ámbito espiritual. Y en ese ayuno pidió perdón y se arrepintió y todo el asunto. Y luego de que pasa el ámbito espiritual, muchos nos quedamos en el ámbito espiritual. Hay cosas en las que yo me quedo orando y no hago nada. ¿No les pasa? Ay, pastora, no, sigo orando, pero no hace nada. Eso es la diferencia que hubo en Nehemías. Nehemías lloró, oró, ayunó y actuó. ¿Qué hizo? Actuó. Eso es lo que es importante. No podemos quedarnos llorando, o no podemos quedarnos llorando y orando y de ahí no pasamos. Y no podemos solo quedarnos ahí, sino que hay que actuar en el ámbito espiritual, pero hay que levantarnos a actuar a lo que a mí me compete hacer, a lo que a ustedes le corresponde hacer. Amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.